Hola a todos, bienvenidos a Paranormal Hoy. Soy Jin, tu guía en este fascinante mundo de lo paranormal, lo misterioso e inclusive lo tabú. Hoy tenemos un super programa, sé que les va a encantar. Vamos a desmitificar a una de las personas que quizás no está bien vista a través de la historia de lo que sería la Biblia, pero que es una persona muy importante y que no deberíamos dejar de lado, la cual ha sido llamada la mujer pecadora, que es donde nosotros aprendimos, al menos en lo que serían las Biblias que llegaron acá a Hispanoamérica, que era la mujer, vamos a decir, la mujer de la noche. Pero todo esto está más que erróneo. El día de hoy vamos a hablar respecto a María Magdalena, un personaje que, de no ser por Constantino, quien es quien eligió los diferentes evangelios, sería aún más respetada y nosotros la tendríamos mucho más en cuenta con respecto a las enseñanzas que recibió del maestro. Bueno, antes que nada y primero que todo me gustaría invitar a las personas que son sensibles o los oyentes o estudiosos de la Biblia que crean, les voy a pedir por favor un poco de respeto. No solo porque estamos hablando de un tema que es sensible, sino porque ustedes, así como yo, tenemos diferentes opiniones y debemos escucharnos y respetarnos. Ante todo, les pido por favor ese respeto. Bueno, por otro lado, no olviden por favor compartir este capítulo, darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún programa de Paranormal Hoy. Ya últimamente estamos subiendo videos cortos, así como también estamos subiendo historias paranormales que nos llegan a nuestra casilla paranormalhoychile@gmail.com. Bueno, sin más, vamos con el tema. Primero que nada, ¿quién es María Magdalena? María Magdalena es una figura prominente en el Nuevo Testamento y en la tradición cristiana. Aunque su historia y su rol ha sido objeto de diversos enfoques e interpretaciones a lo largo de los siglos, sabemos algunas cosas. Por ejemplo, a través de los evangelios canónicos, es decir, a través de los 4 evangelios elegidos para lo que serían las escrituras, sabemos que es una discípula de Jesús. María Magdalena es descrita como la seguidora cercana de Jesús. De hecho, está dicho dentro de la Biblia que fue curada por él de 7 demonios, ¿ya? Y también lo apoyó en su ministerio. Con respecto a lo que serían los 7 demonios, aparece en Lucas 8:2. Por otro lado, es importante porque es mencionada en todos los evangelios como una de las personas que asistió a la crucifixión y que estuvo al pie de la cruz, ¿ya? Acompañando al maestro dentro de lo que sería su transición a el más allá y a la resurrección. Ahora, ¿qué nos enseñaron a nosotros, a las personas de mi época al menos, de lo que sería María Magdalena? Para nosotros nos enseñaron que era una pecadora arrepentida. La Iglesia Católica fusionó erróneamente su figura con una mujer pecadora que unge a Jesús en Lucas 7:36-50, y no hay evidencia bíblica directa de esta identificación. Solo es una confusión en el momento de la traducción. Sepamos un poco más respecto a María Magdalena. María Magdalena recibe su nombre de la ciudad de Magdala, ubicada en la región de Galilea. Magdalena significa literalmente de Magdala, confundida siempre con María de Betania, quien es una mujer mencionada en los evangelios de Lucas y Juan, conocida por ungir a los pies de Jesús con perfume y secarlos con su cabello. María de Betania es hermana de Marta y de Lázaro, muy buen amigo de Jesús. Y no confundir nuevamente con la mujer que usó aceites para curar los pies de Jesús. Esto según el investigador Jacopo di Voragine,
en el año 1229 y en el 1298, es decir, donde la escritura, al menos aquí, no habían llegado a lo que sería Latinoamérica y más cercano a todos estos concilios que refieren a la Biblia, que iba a ir a Hispanoamérica para poder enseñarla. Ahora, se dice también que María Magdalena es una de las seguidoras más cercanas de Jesús. Fue una de las varias mujeres que viajaron con Jesús y sus discípulos y lo apoyaron económicamente. María Magdalena tenía dinero, ya es una mujer adinerada y empoderada. Ojo, Lucas menciona que Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena, lo que indica que tuvo una transformación significativa en su vida gracias a su encuentro con Jesús. Según los estudios modernos, María Magdalena es vista más a menudo como una figura clave en el ministerio de Jesús y líder de una comunidad cristiana primitiva. Su papel como testigo de la resurrección la convierte en una de las primeras mensajeras del Evangelio. Y esto es verdad. La primera persona que logra ver a Jesús resucitado es María Magdalena con las mujeres que iban a visitar la tumba. Bueno, vamos entonces a cómo llegamos a hablar de María Magdalena y por qué hablamos de sus textos apócrifos. ¿Por qué no ser mencionada dentro de lo que serían las escrituras? Primero que nada, la ubicación del descubrimiento. Los fragmentos conocidos como el Evangelio de María Magdalena se encontraron en el 1896. Es un códice conocido como el Códice de Berlín, que su código es BG8502. Descubierto en Ajim, en Egipto. El códice contiene varios textos gnósticos y fue comprado por Karl Reinhardt, un académico alemán, en el Cairo. El Evangelio de María estaba escrito en copto y fue traducido y publicado más tarde. El manuscrito copto está incompleto. Por desgracia, han pasado muchos años y es muy difícil mantener el papiro por tanto tiempo en buenas condiciones. Las primeras 6 páginas y parte del medio faltan, lo que hace que el texto no esté del todo preservado. Ahora, ¿por qué no se conoce públicamente el Evangelio de María Magdalena? Porque es un texto apócrifo, es decir, es un texto cristiano que no forma parte del canon del Nuevo Testamento. Este Evangelio fue descubierto en fragmentos, principalmente el Códice de Berlín, de lo que data del siglo V. ¿Ya? Hablemos que los evangelios todos fueron póstumos a los apóstoles. Eso quiere decir que las personas que escribieron los evangelios existieron un siglo o 2 siglos después de la muerte de Jesús. ¿Ya? El manuscrito fue escrito en copto, aunque se cree que el original pudo haber sido escrito en griego en el siglo II. Bueno, vamos a decir este códice, porque no solamente estaba dentro de estas vasijas lo que sería el Evangelio de María Magdalena, sino que también contenía el apócrifo de Juan, la sabiduría de Jesucristo y el acta de Pedro. Es decir, estamos hablando que estas escrituras fueron encontradas enterradas en el desierto, en una pequeña cueva, mientras unos niños estaban jugando. Estaban lanzando piedras contra esta muralla de piedra, o de arena mejor dicho, y de repente se abrió un cántaro. Escucharon que algo se quebró. Y es ahí cuando descubren estas vasijas y se las entregan a unas personas mayores. Estamos hablando, estos niños no son creyentes de la religión, ni la fe católica, ni cristiana, ¿ya? El Evangelio de María Magdalena destaca por varias razones, especialmente por su enfoque en el rol de María Magdalena como una figura central de la comunidad cristiana. Estamos hablando del cristianismo primitivo. Y por sus enseñanzas espirituales. En el Evangelio de María Magdalena, ella recibe enseñanzas secretas de Jesús y se muestra como una figura de autoridad espiritual. Tiene visiones profundas y se enfrenta a la oposición de Pedro y otros discípulos. Cabe mencionar que Pedro era un celote. Estamos hablando que es un revolucionario de la época, así como Barrabás lo era. Y
era el único que siempre portaba cuchillo. Esa es una cosa bastante peculiar en Pedro, que él quería que se ejercieran las cosas de una manera más radical. Él quería de alguna manera romper todo el sistema y que partiera todo de cero. Pero el maestro venía a enseñar cosas distintas. Venía a construir, no a destruir. Esa es la diferencia entre lo que se percibe de las enseñanzas del maestro y lo que sería el pensamiento de Pedro. Bueno, ella también representa una fuente de conocimiento espiritual y autoridad dentro de la comunidad cristiana temprana. A ver, vamos a dividir en diferentes partes lo que sería el texto de lo que es María Magdalena. Primero, las revelaciones y visiones. El texto relata cómo después de la resurrección de Jesús, María Magdalena recibe visiones y enseñanzas del Maestro. Estas revelaciones se centran en temas espirituales y gnósticos, incluyendo la naturaleza del alma, el conocimiento, es decir, la gnosis, y la salvación. María transmite estas enseñanzas a los demás discípulos. Por otro lado, el conflicto con los discípulos. El Evangelio también presenta un conflicto entre María Magdalena y otros discípulos, particularmente Pedro. Pedro siempre cuestiona la legitimidad de las revelaciones de María, lo que refleja las tensiones en la comunidad cristiana primitiva sobre el liderazgo y la autoridad espiritual. Pedro era un tradicionalista que pensaba que las mujeres no tenían derecho a la participación de temas importantes y menos a revelaciones espirituales, proféticas. Hay que entender también eso sí, no vamos a crucificar a Pedro como lo hicieron los mismos romanos, pero hay que entender que la opresión y la denigración de la mujer en los tiempos bíblicos era aberrante. Técnicamente estaba por sobre un esclavo, pero no llegaba a ser una persona libre. Bueno, otros textos gnósticos como el Evangelio de Felipe la describen como una compañera cercana de Jesús, a veces insinuando una relación especial. En el Evangelio de Tomás, ella es la discípula preferida. Bueno, otra cosa importante que encontramos en este texto es la importancia de la sabiduría interior. Un tema recurrente es la importancia de la sabiduría y el conocimiento interior para alcanzar la salvación. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Conocimiento interior para alcanzar la salvación. El Evangelio sugiere que la verdadera comprensión de las enseñanzas de Jesús proviene de la introspección y la conexión directa con lo divino, más que con la autoridad externa. Se lo voy a resumir mejor. María Magdalena, dentro de sus textos, enfatiza que la introspección es un medio de superar las pasiones, entendiendo las pasiones como dejarse llevar por las emociones, que las emociones te dominen, ¿ya? Sean esta rabia, ira, alegría, la pasión que sea, ¿ya? Para lograr un contacto con tu divinidad, debes dejarla de lado, para que puedas comprenderte. María Magdalena describe que un viaje interno donde el alma debe enfrentarse y superar varias potencias o fuerzas que intentan mantenerla atada al mundo material. Estas fuerzas representan los deseos y miedos que perturban el alma. María enseña que es crucial mirar hacia adentro para reconocer y trascender estas fuerzas, logrando así una mayor conexión con la esencia divina. El Salvador dijo: toda naturaleza, toda forma, toda criatura existe en y con el Uno. Ellos se disolverán nuevamente en su propia raíz. Esto sale en el Evangelio de María Magdalena. María también enfatiza que el conocimiento de lo divino no se obtiene a través de los dogmas externos, sino a través de una comprensión directa y personal. Por eso se dice que mandaron a destruir todas las copias de este texto, porque necesitaban que la gente obedeciera o a su fe o al mandato de Roma.
Era la única manera de poder controlarlos y que no se saliera la gente de control y comenzara a interiorizarse. Porque a través de interiorizarse tú puedes lograr perfeccionarte como ser y también adquirir conocimientos nuevos. Aquí tomamos otra parte de lo que sería el Evangelio de María Magdalena, específicamente de 8 al 12 al 22. Dice, a través de quotation marks, has declarado todo claramente. Dime solo una cosa. ¿Cuál es el pecado del mundo? A lo que el Salvador le responde, no hay pecado. Pero tú eres quien hace el pecado cuando haces cosas que son como la naturaleza del adulterio. Es difícil de entender al principio porque seguimos pensando en lo que es la culpa. Pero más allá de eso, vemos que la riqueza que tú tienes, por ejemplo, con tu mujer, en este caso con tu pareja, el respeto, eso es lo que tiene que ser. Pecado sería faltarle el respeto, porque estás obviando las leyes del amor, y que no son el amor de pareja, sino que es el amor de persona, que es la confianza. Sigamos. Vamos a ver qué dice respecto a lo que es el alma. María describe cómo el alma debe purificarse a través de la introspección y la autoconciencia para alcanzar la salvación. La introspección es vista como un proceso de transformación que lleva al alma a un estado de pureza y unión con lo divino. Estas enseñanzas resalta que es la salvación de un proceso personal e interno. Vamos con otra de estas pequeñas enseñanzas que saqué del Evangelio de María Magdalena. El alma respondió diciendo, ¿qué me detiene? He visto al uno y he hablado con él, y él me ha hablado. De eso habla cuando explica el tema de la introspección, ya que la respuesta siempre está dentro de uno, créanme. Para todo, siempre están dentro de uno. Vamos a hablar respecto a la estructura del texto. Ya más o menos con lo que ya hemos visto podemos entender cómo va estructurado. Sabemos ya que el texto de María Magdalena está incompleto también, que faltan las primeras 4 páginas y falta una parte central del... Pero los capítulos existentes incluyen del 1 al 3, introducción y visión de María Magdalena. Del capítulo 4 al 9, María describe la ascensión del alma y los obstáculos que enfrenta esta para poder llegar a la iluminación. Del capítulo 10 al 17 ocurre la discusión entre María y los otros discípulos sobre la validez de sus visiones. Pero veamos más allá de lo que sería la importancia de este texto, creo yo. Creo que deberíamos analizarlo a lo que sería su importancia histórica en este momento y también teológica. El Evangelio de María Magdalena es significativo por varias razones. Primero, la perspectiva gnóstica ofrece una visión gnóstica del cristianismo, enfocándose en el conocimiento espiritual y la revelación personal. También habla respecto a lo que sería el rol de las mujeres, porque en todo lo que son los textos cánones de la iglesia, la mujer queda relegada. De hecho, se habla de Jesús y sus 12 discípulos, pero ¿y la mujer qué? Bueno, las mujeres tuvieron un rol muy importante en lo que serían las comunidades cristianas tempranas, según lo que indican los textos, ¿ya? Y en este caso, el texto de María Magdalena indica que la mujer tiene cierta sensibilidad con su corazón para comprender las escrituras, que en ciertos corazones, como en este caso el de Pedro, en donde vive la violencia, no es fácil verlo. Por otro lado, también habla respecto a la diversidad temprana del cristianismo,
porque muestra la diversidad de creencias y prácticas en las primeras comunidades cristianas y las disputas sobre la interpretación de las enseñanzas de Jesús. Esta es una interpretación mía respecto a lo que sería el capítulo 1 al 3 del Evangelio. Vemos que en el primer capítulo del Evangelio de María Magdalena establece un escenario post-resurrección, donde los discípulos están reunidos para recibir enseñanzas espirituales profundas de Jesús resucitado. Dentro de esto, Jesús comparte enseñanzas sobre la naturaleza del alma y la importancia del conocimiento interno. Estas revelaciones tienen paralelos con conceptos de magia blanca y alta magia, donde la iluminación espiritual y el autoconocimiento son fundamentales. Por otro lado, Jesús enfatiza la búsqueda del conocimiento interno y similar a cómo en la magia blanca se busca la pureza del alma y la conexión con lo divino a través de la meditación, la introspección y los rituales de purificación. Por otro lado, en el segundo capítulo, yo diría que esta es la reacción de los discípulos, donde se describen las reacciones y las enseñanzas de Jesús, en donde se ve la confusión y la incertidumbre de lo que serían los discípulos, ya que son verdades espirituales profundas las que se están viendo aquí. Si lo vemos desde el punto de vista de la alta magia, estamos hablando que las prácticas de las cuales habla María Magdalena, de las enseñanzas que Jesús le dio, son netamente para curar, para purificar, para limpiar, ¿ya? Todas estas enfocadas al bien. María Magdalena actúa como guía y consuelo, alentando a los discípulos a confiar en las enseñanzas de Jesús, porque después de la crucifixión, imagínate, tienes tu ídolo, ya lo sigues por todos lados y de repente, ¡pum!, muere. Delante de tus ojos, no eres capaz ni siquiera de poder defenderlo. ¿Qué sucede con ese movimiento? Donde el líder ya no está. Y ahí es cuando uno dice, oh, ¿quién toma el mando? ¿Quién es la persona que decide decirle a todos, ¿saben qué? Sigamos con esto, no podemos parar? En este caso, María Magdalena es la que hace ese tipo de acción. Su papel es similar al de un maestro o guía espiritual, ayudando a los demás a encontrar su camino y a entender las verdades ocultas. La visión de María Magdalena, según yo dentro de estos capítulos, ella recibe y comparte con los discípulos todo lo que el maestro le va diciendo a través de estas visiones, llenas de simbolismo y enseñanzas esotéricas, ya que María describe que en una visión que ella tuvo, recibe las enseñanzas directamente de Jesús sobre el viaje del alma. En alta magia, las visiones y las revelaciones espirituales son esenciales para el progreso del adepto, proporcionando guía y sabiduría, porque ya estás conectando con una conciencia superior. La visión incluye descripciones de diferentes niveles o potencias que el alma debe superar, lo que puede interpretarse como los diversos planos de existencia o niveles de conciencia que deben trascender en la magia. Los obstáculos son similares a las pruebas que un mago debe enfrentar para purificar su alma y elevar su espíritu, ¿ya? Hay que hacer un análisis propio antes de la magia, como todo mago. Bueno, también vemos que dentro de estos textos apócrifos, la autoridad de María Magdalena como una de las líderes post fallecimiento de Jesús, actuando como sacerdotisa o como maga de alto rango, capaz de recibir y transmitir enseñanzas espirituales profundas. El enfoque y el conocimiento interno y la ascensión del alma se alinean con las prácticas gnósticas y esotéricas de alta magia, donde se busca la unión con lo divino a través del autoconocimiento para lograr la transformación espiritual. Bueno, por otro lado, como les hablaba anteriormente, otra cosa que nombra importante este texto son los pequeños roces
que no son tan pequeños, porque realmente María Magdalena le dice al maestro en alguno de los escritos que aparecen dentro de este texto que le teme a Pedro por su manera de actuar, por su violencia, por su, por dejarse llevar por las pasiones, por su rabia, por su ira. Por eso, cuando están en el campo de los olivos y llegan los soldados a detener a Jesús, él saca su cuchillo y le corta la oreja a uno de los guardias. Jesús va, cura al guardia y lo reprende, porque no son maneras de seguir el camino de la espiritualidad. Bueno, los 3 primeros capítulos del Evangelio de María Magdalena, como lo hemos visto hasta ahora, hablan respecto a lo que sería el simbolismo esotérico y las enseñanzas espirituales de Jesús. Luego, los caminos para enfrentar con el alma, purificarla, la introspección y la liberación de las pasiones que nos dominan. Y finalmente sería entonces la relación entre lo que serían los discípulos y ella, o en general la comunidad femenina, la cual no era vista. Bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, lleno de misterios y descubrimientos sobre una enigmática María Magdalena, quien, si no hubiesen descubierto estos textos apócrifos, un grupo de niños que estaba jugando en el desierto lanzando rocas, y que de repente, de la nada, le dan a una vasija que se quiebra, la llevan de sus padres, llega a las manos de este historiador alemán y luego llega a nosotros. Ha pasado por muchas manos, por muchos siglos, pero aún así tenemos, gracias al destino y a Dios, todo lo que sería su conocimiento. Porque por algo, un emperador romano que buscaba el dominio de la gente, eligió solamente 4 textos cánones para lo que sería la Biblia, en este caso las escrituras sagradas, tanto para el mundo como para nosotros. Por otro lado, no olvidar que María Magdalena no debemos de confundirla con María de Betania. Hemos llegado a ese momento. Espero que les haya gustado mucho el capítulo y que hayan aprendido algo importante y valioso para ustedes. Yo por mi parte me despido. No olviden compartir el capítulo, darle like, suscribirse a nuestro canal para que no te pierdas ningún capítulo de lo que sería Paranormal Hoy. Me despido. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. No importa la hora, siempre es un buen momento para escuchar Paranormal Hoy. Hasta pronto.